y quiero invitarle por favor a abrir su Biblia. Juan capítulo 1, versículo 42. Juan capítulo 1, versículo 42. Yo puse un título, como siempre, a la predicación que Dios me permite compartir. Y le puse como título: un nuevo nombre para una nueva persona. Diga esto, por favor: un nuevo nombre para una nueva persona. Y la palabra dice de la siguiente manera: y le trajo a Jesús, y mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Padre del cielo, quiero darte gracias en este día por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia nueva de cada mañana. Señor, te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a entender de que tú nos llamaste, Señor, para hacer algo que es fundamental, porque no tienes otro plan. Tu plan sigue siendo el mismo: transmitir tu evangelio de persona a persona por generaciones, para que mucha gente pueda conocerte y pueda ser salvada de la muerte eterna. Señor, yo te pido por aquellos que hoy están detenidos en sus vidas por circunstancias y situaciones, Señor, que no nos deja ver el destino que tú trazaste, el propósito que tú has tenido. Que hoy se desactiven, Señor, todas esas fuerzas malignas que tiene atrapada a tanta gente con llamado, que un día comenzaron, Señor, pero algo los detuvo. Señor, que hoy se rompan todas esas cadenas y podamos saber que estamos en un tiempo donde tú estás llamando a la gente a volver a ti. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Cuando Andrés, el hermano de Pedro, Andrés estuvo en un encuentro con Jesús y hizo lo que deberíamos hacer todos. En la primera reunión, hoy hay un poco más de gente, pero en la primera reunión estaban bastantes sillas vacías. Y me puse a pensar sobre esta palabra que el Señor me permite. Alguna vez he compartido este tema hace algunos años, pero lo que quiero decirte es, pude darme cuenta de que la actitud que tuvo el hermano de Pedro debería ser la actitud normal de todos los hijos de Dios. Andrés tuvo un encuentro con Jesús y se acerca y dice: voy a ir y voy a buscar a mi hermano. Y fue a buscar a su hermano de sangre, a Pedro, y le dijo: mira, hemos encontrado a alguien muy especial. Durante muchas generaciones había una promesa sobre el pueblo de Dios y ellos esperaban un libertador, un Mesías, un Salvador. Y permanentemente ellos, como el pueblo de Israel estaba generalmente bajo amenaza, en ese momento estaban viviendo bajo la conquista del pueblo romano y bajo un régimen gubernamental muy despiadado, muy fuerte, donde chocaban mucho con sus costumbres y con la misión que tenían como pueblo escogido. Entonces ellos estaban esperando siempre a alguien, un salvador, a un libertador. Es más, ellos estaban acostumbrados. La historia de Israel muestra de que todo el tiempo, durante toda su historia, se ha levantado gente que Dios las designó. No era gente en muchos casos especial ni de la realeza, pero eran personas que Dios escogía y los levantaba como héroes y libertaban a la nación de opresiones, de opresores, de ataques y de muchas cosas que sucedían en el transcurso de la historia del pueblo de Dios. Un pueblo odiado, un pueblo rechazado, justamente porque Dios los había escogido para vivir de una manera diferente. Y es a todo aquel que quiera vivir piadosamente siempre va a recibir rechazo de parte de un mundo, una sociedad antidios, que está siendo gobernada la mente de las personas por mensajes constantemente, mensajes deshonestos, mensajes mentirosos, mensajes que todo el tiempo llevan a la gente a vivir un individualismo muy fuerte, ¿cierto? Al punto tal de que hoy
Yo recuerdo cuando uno era chico, había un solo televisor en la manzana, en la cuadra, ¿cierto? Y el que tenía el televisor recibía a toda la gente a ver el programa favorito, que habría un solo canal, 2 canales, 3. Bueno, cuando yo nací había un poco más, no soy tan viejo, pero hoy es muy diferente. Hoy hasta el canario tiene un televisor, el perro, las mascotas tienen televisores. Y todo está hecho para un individualismo, una hiperprivacidad, con su celular y con toda la tecnología que hoy la gente vive una vida muy retraída, ¿cierto? En algunos hogares, para entrar a la habitación de algún adolescente o un joven, hay que sacar visa prácticamente, ¿cierto? Para poder entrar a la habitación. Y entonces viven en familia, pero la gente vive muy aislada unos de otros. Y cuando llegamos a los pies de Cristo, quizá la actitud de mucha gente sea: listo, vine a la iglesia, Dios me bendice y yo camino por la vida y el Señor se tiene que acordar de mí y me tiene que dar todo, pero no tomamos la decisión correcta o la misión que Dios nos encargó de transmitir el Evangelio a otras personas, de tener la actitud que tuvo el hermano de Pedro. Él dijo: encontramos a una persona que tiene que ser el Cristo, tiene que ser el Salvador. Así que Pedrito, vení, acompáñame, que por favor quiero que la conozcas. Cuando una persona es tocada, algo sucede cuando una persona tiene un encuentro real con Jesucristo. Y cuando Andrés lo lleva a Pedro a que conozca a Jesús, algo tremendo comienza en la vida de Pedro. Algo impresionante empieza a suceder. Quizá la persona que algún día tú lo trajiste o lo llevaste a los pies de Cristo o lo trajiste a la iglesia o le influenciaste para que conozca al Salvador. Quizá tú no tienes dimensión de lo que Dios está haciendo con tu vida para sacar la vida de tanta gente que está herida, maltratada, que no tiene un futuro, que no sabe qué hacer, que vive enfrascada en sus problemas y en su rencor, en la dimensión del dolor, de la amargura, de la tristeza, de la falta de perdón. Así que sería muy importante que todos como iglesia tengamos la actitud correcta, como tuvo el hermano de Pedro, Andrés, y decirle: hey, he conocido a alguien que puede cambiar tu vida, que puede hacer algo en ti. ¿Cuánto hace que no le dices eso a alguna persona? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguna persona del Señor? Cada vez que una persona tiene un encuentro real con Jesús, siempre que haya un encuentro verdadero con el Señor, la vida de una persona se va a dividir así como el tiempo. Y la vida de una persona se dividirá entre antes y después de Cristo. Cuando Cristo entra en la vida de una persona, cuando uno tiene un encuentro real, si tú has tenido en tu vida esa experiencia que no tiene nada que ver con volar, con subir a una nube, ni con que te crezcan alitas, ni empezar a temblar y dar vuelta de carnero en la iglesia. Tiene que ver con algo que pasó en tu vida, que tú comenzaste a sentir que algo sucedió, que ya no quieres vivir la vida pasada y que dentro tuyo hay algo que te dice: quiero cambiar y necesito conocer a Dios y necesito más de ti. Hiciste una oración que quizás no lo entendiste muy bien, pero tomaste esa decisión de recibir al Señor como Señor y Salvador. No entendiste ni siquiera lo que quería decir eso, pero algo sucedió. Cuando sucede eso en tu vida, tú eres de las personas que puede decir: mi vida se divide en antes y después de Cristo. Se traza una línea en la vida de una persona, en su pensamiento, en su estructura mental, aún en las emociones. Cuando una persona verdaderamente se encontró con Cristo, ya no quiere volver a ser la misma persona de antes. Y sientes hasta pesar por cosas que has hecho en la vida, por decisiones que has tomado, por daños que quizás has hecho a otras personas, y ya no miras más la vida diciendo: mira lo que me hiciste, mira qué malo que fuiste conmigo, mira qué malo que son ahí, y no dejas de buscar excusas, sino que empiezas a hacerte responsable y decir: hey, no quiero volver a hacer esto. Ahí tú puedes decir: mi vida trazó una línea en antes y después de Cristo.
¿Sabe por qué le digo? Conozco mucha gente que ha hecho oraciones, que firma papeles en la iglesia de membresía, que asisten a la iglesia, pero dentro suyo no pueden decir, en mi vida sucedió algo antes de conocerle y después. Sus vidas son exactamente iguales, con la diferencia de que ahora van a la iglesia cristiana, aprenden canciones nuevas, levantan las manos, un idioma diferente. Aleluya, gloria a Dios, quien vive por siempre y jamás, el Señor es mi pastor, nada me faltará. No lo digo porque tenga escasez, sino que he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Soy vivir humildemente, sé tener abundancia, soy por todo he sido enseñado, así para estar saciado como para padecer necesidad. Y aprendemos y nos recitamos un montón de versículos. Pero ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó en la vida? Un antes y un después de Cristo. ¿Sabe? En ese momento Simón estaba a punto de escuchar la profecía más importante de su vida. Jesús, dice el relato, mirándole cuando Andrés lo lleva y le dice, tú eres Simón, le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás. Dice, pero tu nombre será cambiado, tú serás llamado Pedro. Tú serás llamado Pedro. Quiero hacerte un paréntesis en esto, para decirte, mira, los nombres, y en especial en el pueblo judío, los nombres tenían y tienen un significado muy importante. Cuando está por nacer un bebé, los papás y la familia empiezan a buscar nombres para ponerle al hijo. Y generalmente buscan un nombre referente, ¿cierto? Y mi mamá me contaba cuando era chico, yo le decía, mamá, ¿por qué esta señora se llama del río? Me dice, mira, hijo, lo que yo aprendí es que gente que vivía cerca de un río le ponían por nombre del río, la familia Lagos, ¿sí? Muchos de los apellidos tenían que ver con en muchas ciudades también tienen que ver con el nombre de sus fundadores o sucesos o hechos que pasaron, ¿cierto? De una persona que vivía cerca de algún lugar. En el pueblo judío los nombres son muy importantes y en ese momento tenían un significado muy especial. Todos los nombres tenían un significado. Nosotros le ponemos los nombres a nuestros hijos por alguna razón, ¿cierto? Queremos que se llame como el papá, queremos que se llame como el abuelo, queremos que se llame como un referente, ¿cierto? Que hay en la historia de alguien que puede haber marcado, ¿cierto? Un antes y un después. Muchos en el mundo secular le ponen a sus hijos esperando que puedan tener las virtudes deportivas como tuvo aquel. Entonces en un tiempo todos les ponían Diego Armando a los hijos, ¿cierto? En cualquier momento todos se van a llamar Lionel, ¿cierto? Por los deportistas, ¿cierto? Mucha gente hace eso. Y sueñan y quieren que el hijo tienen sueños de que el hijo pueda representar aquellos anhelos y esos sueños buenos que podían ser algo trascendente. Uno, por ejemplo, conociendo un poco la Biblia, no le va a poner por nombre, nació una bebé. ¡Ay, qué linda! ¿Cómo le ponemos? Jezabelita. ¿Sí? Los que conocen la Biblia saben quién fue Jezabel, ¿cierto? Sería muy difícil ponerle Jezabel a alguien. Una mujer que fue despiadada, manipuladora, asesina, mataba a los hombres de Dios. Entonces, ay, Jezabelita, ¿cierto? Ay, nació Juditas, qué lindo, Juditas. Judita, diga jo. ¿Cierto? Es muy difícil. En Alemania el nombre Judas, no sé si todavía seguirá vigente, pero estaba prohibido en Alemania ese nombre. Para el pueblo judío era muy importante porque el nombre quería decir cosas de la persona: carácter, comportamiento, actitudes, virtudes, defectos. Quizá eran colocados en algunos casos, como dije recién, ¿cierto? Para que ese hijo o esa hija que había nacido sea como el sello de lo que sus padres anhelaban o esperaban de sus hijos. En otros casos también en la Biblia vemos que Dios mismo, antes de nacer la criatura, le dice a los padres cómo debería llamarse su hijo, de acuerdo al propósito por el cual Dios lo haría nacer a esa persona en este mundo, una misión específica por el cual Dios trajo a esa persona. Sabe que Dios nos trae a todos con un propósito, ¿cierto? Pero en las Escrituras hay personas que puntualmente Dios las creó para marcar algo a través de la historia de su pueblo escogido.
y de nosotros que somos la iglesia, el olivo injertado, ¿cierto? En parte de su pueblo. Y en Lucas capítulo 1, versículo del 8 al 13, tenemos un ejemplo. Dice la palabra de Dios que cuando nace Juan el Bautista, antes de nacer, también este caso era su esposa era estéril, era gente mayor, la de Zacarías y su esposa Elizabeth, prima de María, ¿cierto? En las Escrituras podemos encontrar eso. Era un sacerdote, un ministro que estaba sirviendo en el tabernáculo. Y en Lucas capítulo 1, del 8 al 13, dice lo siguiente: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor y puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. La situación era esta: una vez por año tenía que entrar el sacerdote, entraba al lugar santísimo, al lugar donde un solo sacerdote por sorteo entraba, y tenía en ese momento Dios le daba mensajes, Dios solía hablar a su pueblo a través del sacerdote. La gente estaba orando afuera y cuando el sacerdote salía de ese lugar tenía el mensaje de parte de Dios para su nación. Estando en ese lugar Zacarías, se aparece el ángel y le dice: tu esposa estéril va a dar a luz un hijo y se va a llamar Juan. Tiene una misión específica. Juan significa en hebreo fiel a Dios. Es el significado del nombre Juan. Si usted lee la Biblia, algo similar ocurre cuando el hijo de un señor llamado Manoa, de una de las tribus de Israel, casado también con una mujer estéril, estaba por nacer el hijo. A través de una profecía, el ángel del Señor le dijo que ese hijo que iba a nacer sería un salvador de Israel, los salvaría de los filisteos, que eran enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Y entonces su mamá, Jueces capítulo 13, versículo 5, dice esta historia: pero aquí le dice, concebirás, le dice a la esposa de Manoa, y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y estaba por nacer un salvador, también un libertador. La nación estaba bajo opresión del pueblo filisteo, y de esta mujer estéril nacería un niño. La mujer, al entender lo que el ángel dice, Jueces, capítulo 13, versículo 24, dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Así que Dios le dijo: mira, vas a tener un hijo de estas características. Y le pone la madre el nombre Sansón de acuerdo a lo que Dios le manda decir que sería su hijo. El nombre Sansón no es de muy clara su traducción, pero está relacionado con el sol, con el resplandecer. Aunque en el transcurso de la vida de Sansón haya habido desvíos, haya sido desviado, detenido en su propósito en algún momento, su nombre estaba relacionado con la vida por la cual Sansón debía pasar y desarrollarse con una misión de parte de Dios. Y yo quiero decirte en esta casi mediodía, si Dios te llamó para su reino, nadie lo podrá detener. Decirle que está a su lado: si Dios te llamó, nadie lo podrá detener. Solo tú eres la única persona que lo puede retrasar. Es tu decisión si abrazas el destino que Dios tiene para tu vida, o tú quieres construir tu propio destino de acuerdo a tus propias decisiones. Pero la palabra dice que los dones y el llamado son irrevocables. Y cuando Dios te llamó, y cuando Él llama a una persona y la escoge
es muy difícil, imposible evadir el propósito. Sansón vivió una vida tremenda, ¿cierto? Algunos secularmente conocen a Sansón por la fuerza, pero en realidad cuando lee las Escrituras uno conoce la vida de Sansón por un hombre que tenía la posibilidad de una fuerza sobrenatural y él vivía presumiendo de esa fuerza. Además tenía un problema, tenía una debilidad muy fuerte en su área sexual. Entonces era una persona que se tornaba autosuficiente y con falta de dominio propio. Entonces le gustaban las mujeres y la que era la tomaba, se acostaba con prostitutas, escogió la mujer que no era de su pueblo. Todo tenía que ver con su corazón empecinado en hacer lo que le parecía y no en vivir con el propósito que Dios le había dado. Así que trazó un destino, pero se cumplió el propósito de Dios. Él fue el libertador de Israel y él libertó a su pueblo de los filisteos. Pero vivió una vida muy tremenda, tenía que andar todo el tiempo compitiendo con la gente, peleando, al punto tal de que una mujer, por causa de su debilidad, le quita los secretos íntimos y averigua que la fuerza de él estaba sobre el cabello, le quita el cabello, le quita la señal de consagración en la vida a Saúl, y Saúl es derrotado, a Sansón, y Saúl, dije, tipo se le mezclaba todo, y a Sansón se debilita y es capturado por los filisteos. Así que Sansón quiso trazar su propio destino, vivió una vida amargada, como mucha gente que tiene Dios trazado un destino para su vida, pero retrasa el plan, retrasa lo que Dios ha llamado, justamente por la actitud y por la forma de decidir en la vida. Pero igual si Dios lo llamó, igual Dios cumple con su propósito. Por eso Sansón termina ciego, le quitan los ojos, le quitan la visión. Es la única vez en la Biblia que se pronuncia la palabra juguete. Dice que los filisteos lo usaron como juguete, se burlaban de él. Pero en el momento donde él estaba bajo las columnas del templo, estaban todos los gobernantes de los filisteos, estaba toda la plana mayor, y él le pide a Dios una oportunidad, y con su fuerza sobrenatural derriba las columnas, y ahí muere todo el liderazgo completito del pueblo de los filisteos, y una vez más queda libertado el pueblo de Dios. Así que cuando Dios te llama, Dios te llama. Ahora cada uno decide cómo quiere caminar en su vida. No es lo mismo hacer un viaje en un carro cómodo, ¿cierto? Con todos los juguetes, como dicen por ahí, y viajar con una comodidad tremenda. O como vive mucha gente que vive atada a sus propios pensamientos y vive totalmente anestesiada y gobernada por el dolor y la angustia de transitar la vida con su propia forma de verla. Pero si Dios te llamó, Dios va a cumplir el propósito en ti, sea como sea. Pero volvamos a Pedro. Discúlpeme, me detuve un poco en este tema. Por alguna razón Dios me permitió detenerme. Pero volviendo a Pedro, Jesús le mira y le dice: tú eres Simón y serás llamado Cefas. O sea, serás una piedra, serás llamado piedra, serás llamado roca. Lo que para nosotros en la traducción es Pedro. Y Jesús le estaba anticipando que su vida pasaría su vida por un proceso. Diga esto, proceso. Pasaría por un proceso. Pasaría situaciones en la vida de Simón que lo transformarían en una roca, haciendo que su vida adquiriera una firme identidad por el obrar del Espíritu Santo en su vida. El significado que se usa para el nombre Simón es bien interesante, porque Simón significa caña frágil, caña hueca, movida por el viento. Eso significa el nombre Simón. Y Jesús en pocas palabras le dice: mira caña débil, caña hueca, que lo mueven los vientos. Le dice así: tú a partir de hoy vas a pasar por un proceso en tu vida, vas a vivir situaciones, vas a enfrentar adversidades, vas a tener que pasar en estos años que vas a caminar a mi lado, y cuando quedes como un apóstol, cuando quedes pregonando y enseñando y llevando la salvación a toda la humanidad, pasarás por un proceso que cambiará tu identidad, porque dejarás de ser una caña frágil que se mueve de un lado a otro en su vida
y serás una persona sólida, firme, inamovible, como una roca, con pensamientos y con convicciones dentro tuyo que no la moverá ninguna corriente, ninguna tormenta, ni ningún viento que sople en tu vida. Porque cuando soplen los vientos, cuando soplen las corrientes de las modas, cuando soplen los rumores que se levantarán contra ti criticándote, cuando se levanten tormentas de confusión y de duda, nada te podrá mover si tú aprendes a obedecerme, si dejas que te confronte con mi mensaje y que moldee tu carácter, si me permites y estás dispuesto a aprender de mí con humildad cuando te enseño. Quiero decirte que de ser una caña frágil y hueca que se mueve para todos lados en la vida, yo haré de ti una roca sólida, haré de ti una piedra. Te transformarás en alguien tan sólido, en alguien tan poderoso en tus convicciones, consistente en tu carácter, firme en tu confesión, tan fuerte que harás conocer mi nombre por generaciones. Serás tomado como ejemplo, serás portador de mi mensaje y generaciones enteras querrán tener hijos que tengan tu nombre, que lleven tu nombre, porque llevarás a millones de almas hasta que yo regrese por mi iglesia. Ya nunca más tu vida será una caña hueca. Ya nunca más serás un Simón. Cuando hayas pasado por el proceso, tu nombre será Pedro. Tu vida será una roca. El Espíritu Santo, yo quiero decirte hoy, amada iglesia, te trajo para decirte esto. Dios te llama para que aprendas a vivir pegado a Cristo y te conviertas en una roca sólida en tu vida, para que nunca más seas movida en tu vida por la perversa manera de vivir que el enemigo ha logrado imponer en este mundo. El mismo Simón que debió pasar por tantas circunstancias en su vida, tantas veces que pasó Simón, y que se utiliza de los púlpitos para hablar de un hombre autosuficiente, y a veces algunos hasta con burlas utilizan el nombre de Simón, de un hombre que le tocó pasar por circunstancias tremendas, que fue moldeado, que fue llevado por adversidades tremendas, pero que además fue el único que caminó por el agua. El único ser humano que pisó el agua y caminó sobre el agua se llama Pedro. El mismo Simón debió pasar por circunstancias, vergüenza, al quedar expuesto su corazón, al quedar a la luz sus fallas en el carácter, con sus temores, con su autosuficiencia. El mismo Simón que tuvo que superar circunstancias tan tremendas y que quede rubricado en el libro de la vida, afirmaciones que dijo y que no pudo cumplir. Ese mismo Simón, ya transformado en Pedro, en una roca, en una de sus cartas, primera de Pedro capítulo 2 versículo 5, le deja este mensaje a la gente. Le deja este mensaje en una carta que escribió a judíos que se habían convertido y estaban dispersos por la gran persecución que había contra el cristianismo. Y les dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables al Señor por medio de Jesucristo. Sed edificados como casa de oración y sacrificio santo. Sed edificado como una piedra, pero una piedra viva. Diga por favor, una piedra viva. Una piedra viva. Un proceso de caña hueca, de caña frágil movida por los vientos y las corrientes, a una roca sólida. Dígale por favor al que tiene a su lado: teneme un poco de paciencia. Estoy en un proceso. Pero me voy a dejar moldear para ser una piedra. Decirle eso: me voy a dejar moldear para ser una piedra. Pero una piedra espiritual tiene que ser una piedra viva. Porque hay muchos que son una piedra en la vida, ¿cierto? Pero son piedras por la dureza del corazón. Y son piedras por fuera y frágiles por dentro. Y lo que Dios quiere hacer en nosotros es una piedra por dentro, tener convicciones sólidas y unas capacidades sólidas, pero ser blandos por fuera.
Mucha gente son una piedra en la vida por la dureza del corazón que hay, por las experiencias vividas, por la infancia, por circunstancias del pasado, por malas decisiones, por rodearse de gente equivocada, aún por rodearse de la gente equivocada en la iglesia muchas veces. Y se endurece el corazón. Muchos tienen el corazón endurecido también por el pecado, por la desconfianza, por la deshonestidad, otros por el amor al dinero, otros como Sansón por la moral deteriorada por el sexo promiscuo. Entonces se vuelven duros en su interior y sus opiniones sobre los demás son opiniones insensibles, son opiniones lapidarias, como piedras. Cuando hacen comentarios sobre otras personas, hacen daño. Sus proyectos solo apuntan a ellos mismos y nunca ven por la necesidad de otros. Entonces se molestan si otros toman de lo que ellos enseñaron. Por ejemplo, conozco casos de gente que se fastidia. Y conozco casos de gente que se molesta en la iglesia porque un hermano quiere abrir una congregación y se quiere ir a abrir una obra a otro lado o quiere cambiar de visión. Entonces se enojan, se fastidian. Aprendiste todo lo que te enseñé y ahora me abandonás. Lo mejor que nos puede pasar es dar lo mejor que nosotros tenemos y bendecir a otras personas para que otras personas prosperen, se levanten y ser lo mejor que podamos ser. ¿O no le parece que estamos para eso? ¿O creemos que somos exclusivos, que solo lo que tenemos nosotros es para darlo y cobrar? Si Dios te permite y te dio dones y talentos, son para darlos, para entregarlos, para bendecir a la gente. Y cuando tú lo entregas, entonces tu mano queda vacía y Dios te da por la otra mano mucho más. A eso nos llamó el Señor. Así que para aquellas piedras que no son piedras vivas y que creen que la vida pasa solamente por circunstancias en las cuales todo lo que tiene que ver con ellos y nada más que con ellos, Dios tendrá que pasarlo por el proceso. Hay matrimonios con el corazón endurecido y están endurecidos como rocas en las relaciones, insensibles, son inestables, llenos de rencor, gobernados por la avaricia, otros duros como piedras por el adulterio, el oculto, por el egoísmo, por la autogratificación, sin tener en cuenta a aquellas personas que Dios les ha confiado para poder llevarlos y guiarlos y llevarlos por la senda correcta de la vida. En Marcos capítulo 10, versículos del 2 al 5, dice la palabra que se le acercaron a Jesús los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos le dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Ellos tomaban como excusa eso que dijo Moisés. Y en ese momento los fariseos hacían estragos con la vida de las esposas. Les daban carta de divorcio si le habían quemado la comida, si le contestaron mal en la casa, si no hacían las cosas que ellos querían, y se casaban con otros sin ningún problema. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Hoy está llena la sociedad de gente como piedras, pero no son piedras en sus convicciones, porque ahí son cañas llevadas por el viento, huecas, movidas por la inestabilidad de las emociones, simones y simonas de la vida que los vientos de las modas o la conveniencia los lleva a los tumbos a caminar por la vida, como cañas huecas, inestables en la productividad, movidos por los vientos de las emociones, estancados en el proceso, sin fruto espiritual. Y eso se va exponiendo, se va apareciendo poco a poco y se manifiesta en la manera de construir relaciones, en la manera de levantar un hogar, en la manera de construir en la inconstante forma de permanecer en la pareja, en la inconstante manera de permanecer estable en un trabajo, en una profesión, en un oficio, en el estudio, en el servicio a Dios. Ni hablar. No conoce tanta gente que parece tan capacitada y a la menor cosita que sucede, abandonan. La iglesia de Jesucristo está llena de gente así, que reducen el llamado de Dios
a vivir consagrados a un nivel de colaboración con una parroquia, con una iglesia, y no al nivel supremo de sentir el privilegio de decir, pase lo que pase, mi convicción es una roca viva, seguiré adelante, aunque me ofendas, te voy a perdonar, aunque hables mal de mí, voy a decirte las cosas como son, te vas a levantar, vamos a caminar juntos y vamos a vivir en el amor del Señor para siempre, porque Dios nos llamó a cosas muy grandes y el mundo necesita personas sólidas en sus convicciones y no frágiles que ante la menor cosita, ay, no me saludó, ay, me trató mal, ay, me fui. La iglesia generalmente se llena de personas que quieren servir a Dios, pero a su manera, y por eso están desactivados en el llamado. Gente enojada, gente fastidiada, molesto con el liderazgo, molesto con la visión. Ni siquiera les interesa la visión, les interesa su propia visión. Dígale que está a su lado, estamos en un proceso. Estamos en un proceso. Dios quería formar en Pedro un hombre consistente, que no pudiera ser ya más inestable en su vida, ni con incertidumbres. Desde el día que tú le entregas la vida a Cristo, Él va a tratar con tu corazón para formar en ti una roca, para formar en cada uno de nosotros una piedra, pero en la firmeza de nuestras convicciones, en la consistencia de nuestra mentalidad formada por la palabra, en la convicción sólida que nos dará una vida estable, aun cuando soplen vientos y tormentas de la vida. Rocas que nunca las muevan las ofertas, los vientos que van a soplar para derribarnos, para arrastrarte a la postergación. Hoy soplan vientos muy fuertes que arrastran a multitudes de jóvenes, aún jóvenes que quieren caminar con Cristo y que asisten a iglesia, que quieren estar en ministerio, que quieren servir a Dios a través de talentos, de dones, de llevar a otras personas. Pero que los vientos los están arrastrando y los llevan, como esta sociedad, a no esforzarse, a sembrar poco y querer recoger mucho, a no querer luchar, a no hacer nada para superarte, a no hacer nada por un noviazgo puro y limitarse solamente a tratar de coronar el momento en ese día cuando la llevé a la cama. Y fueron derribados los sueños, fueron derribados todos por la falta de una convicción sólida en la pureza y en lo que Dios quiere para un hombre, para una mujer en la vida. Entonces lo que cree es derribado por los vientos, por los pensamientos y por las emociones que le gobiernan. Porque no hay firmeza para sostener un sistema de creencias y entonces cargan en la vida con consecuencias. Y mientras los vientos de este mundo dicen que con un condón o con una píldora, con un DIU vas a tener sexo seguro y eso te protege. Así que dale para adelante con todo, déjate llevar por lo que sientes, no te reprimas, vos mereces ser feliz haciendo lo que te guste y que nadie te venga a decir nada ni nadie te lo impide porque vos sos dueño de tus propias decisiones. Eso está muy bien y eso tiene que ver con tus derechos. Lo que nunca te dicen por ignorantes espirituales es la insensibilidad, es el egoísmo, es la falta de entendimiento espiritual que mueven a las emociones de un lado para otro y llevan a tanta gente, a tantos jóvenes al suicidio, a vivir en la amargura, en la soledad, el aislamiento, la insensatez, los abortos, enfermedades venéreas y tantas cosas que suceden. Dejemos eso de lado y hablemos de lo que sí pasa en el interior, que solamente se puede revelar a través de un entendimiento espiritual. Insensibilidad, falta de comunicación, agresividad, que producen todas esas debilidades, que te pueden llevar a hacer perder el respeto, que te roban el honor, que te hacen sentir con el tiempo como un trapo porque no te respetaste a ti misma, porque no te respetaste a ti mismo. Simón, tú debes ser moldeado para convertirte en un Pedro. El carácter movido por la autosuficiencia, las afirmaciones emocionales. Jesús tuvo que decirle a Pedro y hacerle recordar muchas veces que en el proceso aún Pedro todavía seguía siendo Simón. Todavía no terminaba de ser el Pedro. La obra estaba en proceso, pero necesitaba muchas veces ser corregido, ser confrontado. Entonces nosotros podemos ver en muchas ocasiones donde Jesús le recuerda
a Pedro que se estaba comportando con su naturaleza caída. Y Jesús, cada vez que Pedro no entendía o no se movía de una forma espiritual, Jesús le recordaba su nombre espiritual, secular, perdón. Simón, caña hueca, así no son las cosas. Te está dejando llevar por los vientos de este mundo. Si no aprendes a escuchar lo que te digo, vas a padecer. Por ejemplo, cuando Lucas lo menciona en circunstancias autosuficientes, dice que Jesús lo llamaba Simón. Y en Lucas capítulo 5, versículos 4 y 5, dice la palabra: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más en tu palabra, está bien, si vos lo decís, para no quedar mal, lo voy a hacer. Pero ¿sabes qué, Jesús? Lo que tú dices no me parece bien. Tú no sabes. ¿Sabes qué? No me parece. Y en esos momentos de autosuficiencia, toda la noche habían pescado. Esa tanta gente que el Señor dice: hey, tira la red a la derecha. Señor, yo soy el profesional acá. ¿Qué me quiere decir a mí? Yo soy el que sabe. Esto así no es. A mí no me parece que sea así. Eso de tener que dar para recibir, a mí no me parece eso. Eso de obedecer a Dios y ser parte, no me vengas con eso. A mí me quieren sacar plata. A mí me quieren sacar mi plata. Tanta gente. Pues yo tengo plata. Nadie me va a tocar mi plata. Entonces resolvemos las situaciones de una manera autosuficiente. Le tenía que decir: Señor Simón, cañahueca, ¿por qué no quieres escuchar? Te están moviendo los vientos de la autosuficiencia. Pero bueno, más en tu palabra, dijo Pedro. Dijo Simón: voy a echar la red. Cuando llenaron las redes de peces por haber obedecido a Jesús, Lucas lo nombra diferente. Lucas 5, versículo 8. Y dice: viendo esto, Simón Pedro. Diga esto: Simón Pedro. Estaba en un proceso. Cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Ves? La caña hueca comienza a obedecer y comienza a cambiar su nombre. Ahora Jesús comienza a hacerle recordar a Simón que cada vez que le creía, cada vez que le obedezca, cada vez que se identifique con lo que el Señor manda y dice, se está activando un proceso de madurez en tu vida, Simón, y ahora ya no eres solo Simón, ahora eres Simón Pedro, mitad hueco y mitad sólido. Dígale que está a su lado: estamos en un proceso. Estamos en un proceso. Se estaba activando en Pedro el proceso de madurez. Su proceso de identidad. Serás Pedro y nunca te olvides que te traje a este mundo con un propósito. Necesito que recuerdes que serás tan sólido, tan sólida, tan firme en tu vida, que un día serás de una sola pieza. No te llamarás más caña frágil. Vas a ver en poco tiempo que tú serás mi roca. Eso es lo que Dios te viene a decir en este día. Tú serás mi roca. Tú serás mi iglesia. Pero hubo varias ocasiones en que Jesús le recuerda a Pedro que todavía debía seguir trabajando mucho en su corazón. Lucas 22, versículos 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Él le dijo: Simón, Simón, la vas a embarrar de nuevo. Te va a llevar el viento del temor, te vas a sentir acusado por la gente cuando te pregunten si me conoces y me vas a negar. Pero te vuelvo a decir, Pedro, no te olvides que estoy formando en ti una roca. Pedro, hoy va a cantar el gallo, las circunstancias y tu decisión van a mostrar a un Simón,
Pero mi promesa es que estoy haciendo de ti un Pedro, una roca. No se te olvide, no se te olvide. Y en la playa, después de que Pedro lo negó, después de que tuvo el miedo de que le pasara algo, después de ver morir al Señor, después de llorar amargamente, porque en realidad la afirmación que él dijo no tuvo el voltaje ni el carácter formado. Todavía había dentro de Pedro lugares huecos, todavía había mucha fragilidad en su carácter y él no pudo. Estuvo a la altura de Judas. Negó al Señor. Y en la playa ya resucitado, Jesús se aparece a los discípulos. Y esta sería la última vez que en la palabra, que en las Escrituras, Jesús llamaría a Pedro por su nombre secular. Después de esta conversación ya dejaría de llamarlo por el nombre secular. Juan 21, versículo del 15 al 19. Ponelo en la nueva versión. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, Cañahueca, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, le dijo, tú sabes que te quiero. Contestó Pedro: apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas, le dice Jesús. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y se baja Jesús al nivel de Pedro, porque Pedro no podía decir que le amaba al Señor de tal manera, porque ya lo que se había comprometido a hacer se dio cuenta que no había dado el voltaje, no había dado la talla. Entonces a Pedro le dolió por tercera vez, que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Y así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Por primera vez en su vida, Pedro abrió su corazón, habló la verdad y no puso excusas delante de él. Señor, tú sabes que no tengo más. Tú sabes, yo reconozco que no está bien, que muchas veces mis emociones han superado mis acciones. Tú sabes, Señor, que todavía sigo siendo Simón en áreas de mi vida. Pero a partir de ese momento, Cañahueca se convierte en una roca, porque admitió definitivamente que lo que él quería mostrar que era, en el fondo de su corazón había otra cosa, y en ese momento no tuvo reparos en decirle: Señor, estoy triste, ¿sabes por qué? Porque no doy la talla. Sigo siendo una cañahueca en mi forma de pensar, las corrientes de este mundo, las cosas que me pasan, lo que se pregona, lo que se enseña, las relaciones que tengo con otras personas, mi vida social, lo que hago en el internet cuando nadie me ve, en los medios de comunicación, lo que hablo, las cosas que escribo, las cosas que digo, las opiniones que tengo, las conversaciones que tengo, la forma que tengo de hablar, lo que sale de mi boca, a veces con tanta rabia que tengo en este mundo, con tantas cosas que me pasaron. Tú sabes todo, Señor. ¿Sabes? Después de eso, Hechos capítulo 2, 41, Pedro da su primer mensaje y dice así: que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Las convicciones que había en Pedro, la autoridad que había puesto el Señor sobre esta roca sólida, este hombre ya estaba preparado para soltar el mensaje a la humanidad y que mucha gente llegara a sus pies. Un mensaje muy corto, 3,000 personas
comenzaron a llegar. En el segundo mensaje dice la palabra como 5,000. Porque ahora ya no es más Simón el pescador. Ahora es el apóstol Pedro, que lleva aún con su mensaje vigente a millones de personas, a millones de generaciones, a salir de la muerte, del infierno y trasladarlas a las moradas eternas de los cielos. ¿Qué fue lo que sucedió? Caña hueca se convirtió en una roca. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, por favor. Jesús le dice al apóstol Juan en la visión del Apocalipsis: al que venciere, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Déjeme contarle esto antes de terminar. La costumbre de ese tiempo dice que cuando un invitado llegaba a una casa en esa cultura, como una señal de aprecio, como una señal de hospitalidad, de confianza, al invitado se le entregaba una piedrecita o una tablilla con su nombre escrito, como una señal de confianza, de amistad y de aceptación. ¿Sabe? Él tiene un nombre. Él tiene un nombre para cada uno de nosotros. Él tiene un nombre para ti, que solo lo vas a conocer tú cuando tu proceso termine. Y ahí será entregado tu verdadero nombre. Antes debe llegar el día que tú puedas decir, como le dijo Pablo a su discípulo Timoteo, 2 de Timoteo 4, del 7 al 8. He peleado la buena batalla, y he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me es guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La palabra de Dios termina con la historia de Pedro, ahí en el libro de Juan, diciéndole Jesús, profetizándole de qué manera Pedro iría a morir. Estirarán otros tus brazos, te ceñirán los lomos, te llevarán a donde no quieres. Jesús estaba diciendo: alguien estirará tus brazos un día, vas a morir en una cruz como yo, te ceñirán tus lomos a ese madero, te llevará a donde no quieres. Dice la escritura, la historia, que cuando llegó ese momento en la vida de Pedro, Pedro fue crucificado como el Señor. Pero Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo, porque no se tuvo por digno de morir como su Señor. Ya no era una caña hueca, ya no había temor a la muerte. Ahora sentía el privilegio de dar su vida por su Señor y por sus convicciones. He sido zarandeado en la vida. He pasado por muchos vientos, pero una cosa sé: voy a tener un nombre nuevo. Dígale al que está a su lado: una cosa sé, voy a tener un nombre nuevo. No sé cuál será, pero una cosa hoy me propongo. No quiero ser una caña hueca, yo quiero ser una roca en la vida, una piedra viva. Me equivoqué muchas veces, he tomado decisiones equivocadas, orgullosas otras, pero hoy corro a ti, Señor. Hoy corro a ti. Hoy quiero levantar mis manos como hacen los niños cuando llega su papá del trabajo a casa, para decirte: Señor, tómame en tus brazos, agárrame en tus brazos, por favor, sosténme y levántame, Señor. Aunque el mundo me diga Simón, me diga Simona, yo quiero que tú me transformes, Señor, y yo quiero ser piedra, quiero ser Pedro, quiero ser Petra, quiero ser una roca. Admito que el viento de este mundo muchas veces me ha zarandeado de un lado a otro. Reconozco que me he sentido frágil, me he sentido hueco como una caña.
Admito que me he dejado llevar de un lado a otro en mis decisiones, que muchas veces me he sentido vacío, me he sentido vacía como una caña. Pero hoy me despido, hoy quiero despedirme de ser como esa caña frágil y hueca y decido aprender a obedecerte. Me rindo a ti porque yo quiero ser una roca. Si alguien se identifica con eso, póngase de pie, levante un aplauso al Señor. Dígale: Señor, yo quiero ser esa roca. Ya no quiero vivir a la deriva. Me aferro a tu palabra. Decido obedecerte, decido entregarte mi vida. Te quiero entregar todos mis deseos, te quiero entregar todos mis sueños, porque quiero cambiar mis sueños por los tuyos, Señor. Tómame en tus brazos, Señor, y no me dejes ir. Si usted siente que Dios ha hablado a su vida, le invito a cerrar sus ojos y levante sus manos ahí. Es probable que muchos de los que estemos aquí estemos sintiendo muchas veces que no damos la talla, que las circunstancias de la vida, que las decisiones, que las relaciones que tenemos no sean las correctas y no estemos obrando correctamente. Quizá los vientos te han arrastrado y te están llevando las corrientes de este mundo y no te dejen ejercer tus convicciones con claridad. Pero hoy puede ser el día. Hoy tú puedes ser la persona que decida trazar tu destino no a través de tus proyectos ni de tus formas de hacer las cosas en la vida, sino a través de la manera de Dios. Cierre sus ojos y levante sus manos y escuche, por favor, lo que dice la palabra. Isaías 62, versículos del 2 al 5. Las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria. Recibirás un nombre nuevo que el Señor mismo te dará. Serás en la mano del Señor como una corona esplendorosa, como una diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra la llamarán desolada, sino que será llamada mi deleite. Tu tierra se llamará mi esposa, porque el Señor se deleitará en ti y tu tierra tendrá reposo. Esa es la promesa para aquellos que hoy decidan de una vez por todas dejarse moldear por la palabra de Dios y decirle: Señor, yo quiero que hagas de mí una roca, pero una roca en mis convicciones, una roca en mi confesión, una roca en mis decisiones, porque están de acuerdo a tu palabra. En el nombre de Jesús, déjeme hacer una oración. Padre del cielo, yo quiero pedirte que pongas en cada corazón en este mediodía, que pongas, Señor, de tu Santo Espíritu, que derrames consuelo, que derrames sanidad, que derrames, Señor, un manto que traiga sanidad a las heridas, que hace que tanta gente no pueda disfrutar de tu salvación y de la vida preciosa. Que traigas a la luz, Señor, una visión, que traigas un colirio nuevo para que puedan recuperar la visión del llamado a aquellos que están desactivados, aquellos que vienes llamando desde años y que viven dudando y que no pueden, Señor, avanzar en la vida. Yo te pido que a partir de hoy les ayudes a dejar sus armas y tomar las tuyas, que es la espada de tu palabra. Trae revelación a tu iglesia, trae iluminación, Espíritu Santo, y pon lo que tienes que poner, porque queremos, Señor, avanzar en el proceso y convertirnos en esas piedras vivas para poder ejercer sacrificios espirituales a Dios, dándote gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.